Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Hoy, Viernes Santo, estamos compartiendo a través de las redes sociales, en la página de Facebook Live y en YouTube de la Catacumba de Yabucoa. Vamos a tener este estudio bíblico. Espero que estén en sus casas, ¿verdad? Guardándose, como dicen las autoridades sanitarias, para que nos mantengamos protegidos, ¿verdad? Para que no se siga propagando el virus del COVID-19. Así que gracias a estos medios podemos comunicarnos y podemos compartir unos a otros, porque la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo está viva. Y aunque no nos podamos reunir físicamente, pero sí nos podemos conectar y mantener lazos de comunicación, y sobre todo pues a través de las redes sociales mandar peticiones de oración para orar unos por otros. En las próximas semanas voy a estar trabajando con la aplicación de Zoom para entenderlo un poco, y a lo mejor a través de esa aplicación nos podemos conectar todos y a la misma vez que damos los estudios bíblicos vernos, ¿verdad? A través de las pantallas de los celulares o a través de las computadoras. Así que en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor con el tema la maravillosa bendición de la muerte y resurrección de Jesús. Es importante que nosotros entendamos que hoy, Viernes Santo, conmemoramos la muerte de Jesús. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Cuál era su propósito y para qué, a quién beneficiaba la muerte de Jesús? Y qué mensaje traía él con esa muerte, pero sobre todo con su resurrección también, porque Cristo murió pero resucitó y está a la diestra de Dios Padre, está vivo y pronto va a regresar, y esa es la promesa de nosotros. Y hay más de 500, dice la Escritura en Hechos, que hay más de 500 en Corintios, que hay más de 500 personas que fueron testigos de haber visto a Jesús vivo después de su muerte, o sea, en su resurrección. Durante un mes se le apareció y estuvo con ellos, más de 500 personas. Así que es un dato histórico, es un dato testimonial. ¿Y qué es la maravillosa bendición de la muerte y resurrección de Jesús? ¿Será algo maravilloso que alguien muera, o será algo glorioso, o algo que trae bendición de la muerte de una persona, ¿verdad? Pero fue Dios encarnado en hombre quien murió en la cruz de Calvario. En Juan 3:16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el propósito por el cual Dios envía a Jesús, ¿verdad? Su propósito principal no era condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Pero hay un propósito sobre todo. Eso es un acto de parte de Dios, un acto poderoso de parte de Dios, que nos deja marcado a nosotros y que tenemos que meditar sobre este acto poderoso de parte de Dios, su actitud, era con qué motivo Dios hizo eso. Y número uno dice, Dios de la manera más sublime demuestra una vez más su amor por la humanidad. O sea, Dios, a través del sacrificio de Jesús, quería demostrarle a la humanidad cuánto nos ama. En Romanos 8:39 dice, Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no había nada que detuviera a Dios para amar a la humanidad, ni nos separa de su amor.
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, el pecado es que nosotros nos rebelamos contra el Señor y no queremos seguir sus leyes establecidas, las leyes de Dios establecidas, las leyes universales de Dios. Nos rebelamos contra eso. Le decimos, Dios, tú estás equivocado. Cada vez que desobedecemos una ley de Dios, tú estás equivocado y yo tengo la razón. O sea, en otras palabras, nos hemos convertido en nuestros propios dioses. Cuando desobedecemos a Dios, le decimos que Él está equivocado, que yo tengo la razón, que yo soy, mi orgullo me lleva a que yo tengo más razón que Dios, soy más inteligente que Él, ¿verdad? Pero aún Dios, con todo que Él sepa que nosotros nos rebelamos contra Él, con todo que nosotros le dimos la espalda, que no queríamos saber de Él, y que sí simpatizamos con el Señor. Muchas veces la gente simpatiza con el Señor, ¿verdad? Hay cosas que le gusta de Dios, hay cosas que no le gusta de Dios, ¿verdad? Se cree que Dios, lo pone a Dios como si fuera al mismo nivel de un ser humano, ¿verdad? Y es interesante eso. Pero con todo eso, Dios envía a su Hijo en una muestra de amor. Él quería que la humanidad se acercara a Él. Ya que la humanidad no tuvo el motivo de acercarse a Él, o se acercaban a Él de acuerdo a su religiosidad, porque los seres humanos inventan actos religiosos para poder apaciguar el enojo o explicar aquellas cosas que no pueden explicar o que no tienen control sobre ellas. Pues hacen religiones, ¿verdad? Con dogmas. Y a veces las religiones son más importantes, los dogmas, la religión es más importante que el mismo Señor. Pero Dios, como quería que el hombre fuera salvo, que no nos perdiéramos, que cuando llegara el juicio final, Él no tomara, como es un Dios justo, tomara en justicia y nos condenara. Él quería que la humanidad se salvara. Por eso envió a su Hijo, como un acto de amor. Dios envía a Jesús a salvar al mundo no por mérito. Y esto es bien importante. Dios envía a Jesús a salvar a la humanidad por la fe. No por el mérito del ser humano. No por la raza, no por la inteligencia, no por la estrata social. No si eres rico o eres pobre. A Dios le interesa a todo ser humano. Rico, pobre y de cualquier raza. Porque para Dios todas las razas son sagradas, son importantes. Romanos 5, del 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios demuestra su amor hacia nosotros, envió a su Hijo unigénito, aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros estábamos alejados de Él y rebeldes y no queríamos saber de Él y seguirlo a Él a la manera de Él. Ahora, por su sangre por la sangre de Jesús somos justificados y seremos salvos de esta ira. O sea, Dios quiere librarnos a nosotros de la ira venidera. Dios quiere librarnos a nosotros de la condenación. La iglesia no es un lugar. Los que predicamos el evangelio no predicamos un evangelio de condenación. Predicamos un evangelio de reconciliación. No queremos que la gente se vaya al infierno. Queremos que la gente librar a la gente del infierno o de la condenación eterna. Por eso que cuando llegan estos momentos de crisis, de pandemia, en vez de enfocarnos, hermanos,
de la maldición, del enfocarnos de que esto es un castigo de Dios. Hermano, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué parte de la Biblia nosotros estamos leyendo o estamos interpretando mal? O nosotros los pastores estamos enseñando las cosas mal. O algunos evangelistas, usted se está enfocando. Cuando alguien habla y ministra una palabra de Dios, usted tiene que ir a la Biblia y ver cuál es el mensaje. Si ese mensaje que la persona está trayendo concuerda con el mensaje de la Escritura, Dios envía a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. En Hechos 5:30 y 32, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios. Hechos 5:30 al 32. A Jesús Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. O sea, en otras palabras, Jesús es el rey, el soberano, el príncipe ahora de esta tierra, el rey de esta tierra. Y es salvador. O sea, en otras palabras, la fe que usted tiene, la confianza en el plan divino de Dios para salvarlo a usted, implica también que usted tiene que aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador, que usted se va a someter a obedecer la palabra de Dios, a abrazar la enseñanza de Jesús, a vivir de acuerdo a esa enseñanza, a que Cristo reine en nuestros corazones y también meditemos en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros. Así que hasta ahora 3 cosas. Número 1, de la maravillosa bendición de la muerte de Dios. Dios demuestra una vez más su amor por la humanidad. Y Dios envía a Jesús a salvar al mundo por la fe y no por los méritos. A Jesús Dios lo ha exaltado como príncipe, como soberano y salvador. En Colosenses 1:14 dice, en que tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. El punto número 4, para dar a la humanidad arrepentimiento y perdón de pecados. Nos da a todos los seres humanos, de todas las culturas, de todas las nacionalidades, la oportunidad de arrepentirnos y de perdonar nuestros pecados. Qué tremenda noticia, hermano. Qué tremenda bendición que yo me pueda arrepentir de mis pecados. Ya yo no vivo con la culpa o con la condenación de que yo he sido malo, sino que hay un Dios que me perdona. Y si yo he ofendido a alguna persona, aun cuando yo me convierto a Cristo, dice la Escritura que yo tengo que restituir, pedirle perdón también a esa persona, porque el proceso de arrepentimiento también conlleva un proceso de reconciliación. Y en el proceso de arrepentimiento de nosotros, de arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros nos reconciliamos con Dios, establecemos una relación nueva con el Señor, con Dios. Qué tremendo, hermano. Usted y yo establecemos una relación de nuevo con el ser más importante sobre esta tierra, el ser más poderoso de este mundo y del universo, el ser que creó los cielos y la tierra. Se interesa tener una relación reconciliadora con nosotros. En Gálatas 1:4-5, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Librarnos del presente siglo malo, hermano. O sea, que todas las vicisitudes que nosotros estamos pasando en este mundo, Dios está con nosotros. Dios nos libra del castigo eterno. Dios nos libra de vivir una vida castigados por nuestra desobediencia.
Dios nos libra de vivir una mentalidad de que yo le he fallado a Dios y Dios me va a castigar. Dios me libra de esa mentalidad, porque ahora me ha perdonado por la sangre de Jesús. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, Dios cuando nosotros nos arrepentimos y nos perdona, Él no se recuerda. Él no nos señala. A veces nosotros los seres humanos, como somos humanos, podemos perdonar a una persona y a veces la persona vuelve a fallarnos. Y a veces dijo, mira, otra vez. ¿Entiendes? Porque nos recordamos y tenemos que lidiar con eso y tenemos que trabajar con eso para no ver a la persona a través de la lupa de los ojos de sus faltas. Por eso es que tenemos que arroparnos del amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Dios no se recuerda de nuestros pecados. Él los borró. ¿Okay? Así que si Dios lo borró, el peor enemigo que tiene el ser humano es uno mismo. Uno mismo se atormenta en recordar las fallas del Señor, de que uno le ha hecho en la vida. Nos trae ese dolor, esos recuerdos. Tenemos que recordar que el ser más importante de este planeta, el ser más poderoso de este mundo y del universo, nos perdona cuando nos arrepentimos. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, Cristo lleva el pecado de toda la humanidad. Todo aquel que diga, mira Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Él lleva en la cruz del Calvario es tu pecado. La humanidad, el universo completo. El ser humano desde su existencia. Cristo cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Quinto, dar el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Los que se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús como su príncipe y salvador. ¿Sabes lo que es que dar el Espíritu Santo a los que lo obedecen? Es que Dios no solamente se conforma de tener una relación contigo. Dios quiere reinar en tu corazón, en tu vida. Estar presente, activo en ti, en nosotros, en todo nuestro ser. Él quiere estar activo en todo momento desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos. Él está, y aun cuando dormimos, Él está presente. En Hechos 10:43, dice la Escritura, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos a recibir el perdón de pecados por el nombre de Jesús. Hechos 26, del 15 al 18, decía Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de las Satanás a la luz, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Sexto, bendición. Se conviertan de las tinieblas a la luz. Se nos abra el entendimiento, hermano. Dejemos de ser personas ignorantes, engañadas. El pecado nos engaña, Satanás nos engaña. Es padre de mentira. Nos abre el entendimiento para que podamos entender. Nos abre los ojos, ilumina todo nuestro ser. Y la séptima, nos libera de la potestad de Satanás para ahora estar bajo la potestad de Dios. ¡Qué tremenda bendición!
Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es mentiroso y padre de mentira. Satanás es homicida y padre de mentira. El octavo, bendición. Por la fe en Jesucristo, no solo recibíamos el perdón de pecados, sino la herencia entre los santificados. Ya somos herederos. El heredero que recibe la herencia es un hijo, es un familiar. En Romanos 5:12, del 1 al 2, Romanos 5, del 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos dos bendiciones aquí. Somos justificados y tenemos paz con Dios. Justificación. El significado de justificación es absolver, declarar justo, demostrar ser justo o recto. Somos declarados absueltos por el sacrificio de Cristo, quien pagó nuestra deuda con Dios. Para que nosotros no pagáramos, porque el alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá. Jesucristo sufrió la muerte por nosotros. Cargó en el madero y en su muerte nuestros pecados. Así que somos justificados, somos declarados justos, pero no por nuestra justicia, sino la justicia de obediencia, de una vida de testimonio que dio Jesús. Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el decreto que había contra vosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Okay? Qué tremenda bendición tenemos ahí. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. La novena bendición es que nos lleva a Dios. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión con Dios. Tú y yo tenemos esa comunión con el Señor. Qué tremendo, hermano. Nos lleva a Dios. Nos vuelve a restaurar la comunión que tenía Adán y Eva antes de pecar, que hablaban con Dios, que Dios te escucha, que Dios está pendiente de ti. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted y yo somos nacidos de Dios. En Juan 1:12 dice, y a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús nos lleva a Dios para constituirnos hijos de él. Qué glorioso es esta bendición de la muerte de Jesús. En resumen, vamos a ver la maravillosa bendición de la muerte y resurrección de Jesús. Número 1, Dios de la manera más sublime demuestra una vez más su amor por la humanidad. 2, Dios envía a Jesús a salvar al mundo por la fe, no por méritos. 3, a Jesús Dios lo ha exaltado con su diestra por
príncipe y salvador. Soberanía sobre la humanidad. 4. Para dar a la humanidad y perdón de pecados. 5. Dar al Espíritu Santo a los que le obedecen, los que se arrepientan de sus pecados y aceptan a Jesús como su príncipe y salvador. 7. Nos libera de la potestad de Satanás para ahora estar bajo la potestad de Dios. Usted está bajo la potestad de Dios, hermano. 8. Por la fe en Jesucristo no solo recibamos el perdón de pecados, sino la herencia entre los santos. Y 9, para llevarnos a Dios y constituirnos sus hijos de Dios. Dios me los bendiga, hermano. Después estaré comunicándome con ustedes, con los hermanos, a través de las páginas de Facebook o de WhatsApp. Cualquier pregunta, cualquier duda, favor de enviarme las preguntas a mi correo electrónico acosta1959@gmail.com o escribirla en la página de WhatsApp Catacumba 10 o inbox en Facebook. Dios me los bendiga y un abrazo a todos. Sigamos orando los unos por los otros, oremos por nuestro país. Tomen este tiempo de el aislamiento social para orar por este país, para buscar más del Señor, para leer más la Biblia, para acercarse más a Dios. Y cuando vayan a hacer compras, piensen en los vecinos, aquellos que no pueden ir, en las personas mayores. Y déjenle una nota, a ver qué le interesa que usted le pueda procurar. Cuiden a sus padres, cuiden a sus abuelos. Es tiempo de que la iglesia salga a servir. Usted como cristiano, usted es parte de la iglesia, así que usted vaya, salga y sirva, bendiga a las personas, ame a las personas. Hagan su cuidado, ¿verdad? Por ahí estamos todavía haciendo muchas cosas por la comunidad. Ayer en Ingenio nosotros fuimos a ayudar a la líder comunitaria con un donativo para que pudiera suplir necesidades a los ancianos de su comunidad. Así que sigan hacia adelante, que vamos a hacer grandes cosas. Los niños, los adultos, los ancianos, los diagonantes, hay que darle la mano en este momento. Y sobre todo a los familiares que están enfermos, hay que orar por ellos. Dios me los bendiga, un abrazo, los amo en el Cristo y que el Señor los bendiga poderosamente. Te amamos, Yaucoa.